pues vamos a comenzar con nuestro webinar del día de hoy. Ya está, ahorita esperamos a que se conecten las más personas. Primero que nada, pues bienvenidos a todos a nuestro webinar el día de hoy. Estamos encantados de contar con la participación de cada uno de ustedes en una ocasión tan especial para nosotros. Hoy no solamente estamos aquí para aprender y compartir conocimientos, sino también para celebrar el aniversario de Grupo NAM. Sin duda, este ha sido un año lleno de logros y crecimiento, y no podríamos estar más agradecidos por el apoyo y la participación de todos ustedes a lo largo de estos 48 años. Hemos organizado este evento especial y tenemos el privilegio de contar con un ponente excepcional cuyo trabajo y experiencia han dejado una huella significativa en nuestro campo. Permítanme presentarles al ingeniero Darío Ibargüengoite González, actual director general en Ambiente Regenerativo Integral SC. Fue egresado de la UNAM como ingeniero mecánico, cuenta con una maestría con ingeniería dentro de la Universidad Panamericana en Biodiseño y Tecnologías Ambientales, certificado también como Building Commissioning Professional BCXP por el ASHRAE Lead Fellow desde 2019. Tiene una experiencia de más de 35 años como diseñador de aire acondicionado y ventilación, modelador energético, análisis bioclimáticos, agente de comisionamiento y asesor sustentable. Es además miembro del comité de redacción de la certificación CDP del ASHRAE. En esta ocasión, Darío nos va a hablar sobre el tema de comisionamiento HVAC, un tema de gran relevancia en el que tiene una amplia experiencia. Estamos seguros de que su conocimiento y perspectiva nos brindarán valiosas ideas y nos inspirarán a seguir innovando y mejorando nuestro propio trabajo. Y pues sin más preámbulos, le doy la bienvenida y le cedo la palabra al ingeniero Darío Ibargüengoitia. Muchísimas gracias, Luisa, y muchas felicidades a Grupo NAM por estos 48 años y agradeciendo definitivamente la invitación a participar en este webinar, que la intención es platicar un poco acerca del comisionamiento y cuál es la importancia en la edificación. Muchas veces pensamos solo comisionamiento para algunos procesos de certificación, pero vamos a ver qué beneficios tiene este proceso de comisionamiento, no nada más para certificaciones, sino para cualquier proyecto en general. Vamos a tratar de abarcar estos temas, que es el comisionamiento, al fin y al cabo, el commissioning, de acuerdo a los términos americanos, cuáles son los pasos que debemos de dar en este proceso, dónde se aplica, y sobre todo porque es fundamental en toda etapa de diseño, construcción y puesta en marcha. Y algunas pruebas que vamos a estar platicando. Empezaríamos con qué es el comisionamiento. Es un proceso de aseguramiento de calidad que muchos de los que están aquí lo han vivido en procesos documentales, en llevar la documentación adecuada de cualquier proceso administrativo, productivo, etcétera. Pero en este caso en específico, este aseguramiento de calidad es para la entrega y recepción de un proyecto. Y sobre todo documentar todo ese proceso de la edificación. Yo siempre lo he dicho, para los contratistas somos el mejor aliado, los agentes de comisionamiento, porque si logramos documentar el cumplimiento de todo el proceso, tienen una herramienta valiosísima para poder cobrar a los propietarios o a quien les haya encargado. Y también, de acuerdo a la norma mexicana de comisionamiento, ahorita vamos a ver cuál es un proceso sistémico, es decir, lleva paso por paso. Y lo más importante es que verifica o que confirma que todos los sistemas de una edificación o de una infraestructura han sido diseñados, instalados, iniciados correctamente y consistentemente y funcionan bien en conformidad a un gran documento que se llaman los requerimientos del dueño para el proyecto. En Estados Unidos le llaman OPR o Owner Project Requirements, y este RDP, que así le vamos a estar llamando con sus siglas de requerimientos del dueño para el proyecto, lo que nos da es una herramienta básica para cualquier contrato en el proceso de la edificación. Es un proceso que incluye todas las etapas. Hay mucha gente que dice que la gente de comisionamiento
debiera de ser el primero en llegar y el último en salir en un proceso que incluye las etapas de prediseño. Desde que estoy en la parte conceptual del diseño, ahí ya está el agente de comisionamiento, avanza hacia el diseño ejecutivo, acompaña al proceso de la construcción y sobre todo de puesta en marcha y ocupación y entrega-recepción a quien va a operar ese edificio. Este proceso de comisionamiento no es que haya nacido con cierta certificación, porque hay mucha gente que dice, no, pues nació con LEED. Es un proceso que tiene ya muchísimos años. La primera vez que se llevó a cabo un proceso de comisionamiento o de commissioning, volvemos a mencionar que en Estados Unidos se le menciona como commissioning, fue en la industria naval, en la Segunda Guerra Mundial. Imaginémonos en 1940 qué tan importante era poder comisionar cada uno de los sistemas de un submarino que fuéramos a votar o de cualquier nave que quisiéramos votar en los astilleros. Si yo no estaba seguro de que todo funciona de acuerdo a cómo fue diseñado, fue construido y se opera de manera adecuada, pues podría tener en riesgo la vida de todos los usuarios de ese submarino. Es hasta 1977 que en Canadá deciden incluir este proceso de comisionamiento ahora en procesos de la edificación. Es decir, ya tiene también mucho tiempo en que en los procesos de edificación, como decía, en Public Works o en trabajo público en Canadá, se utilizaba ya este proceso de comisionamiento. El ASRAE, que es la American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, en 1984 crea este primer comité para empezar a desarrollar las guías o los lineamientos para un proceso de comisionamiento adecuado. Tan es así que ahora ya hay un estándar del ASRAE que nos marca las pautas para este proceso y ya se tiene una certificación por parte del ASRAE para demostrar que uno tiene los conocimientos para poder guiar este proceso. No quiere decir que un agente de comisionamiento va a hacer todo, sino puede dirigir el proceso. Y hay una norma mexicana que escribimos, que redactamos en el 11, esas letras de ONNCCE significa Organismo Nacional de Normalización y Certificación para la Construcción y la Edificación, que llevamos mucho tiempo colaborando con ellos. Yo coordiné la escritura de esta norma mexicana de comisionamiento. Es decir, si no quiero basarme en los lineamientos del ASRAE o en el estándar del ASRAE, lo puedo hacer con una norma mexicana escrita por mexicanos y para mexicanos. El objetivo de esta norma, que es voluntaria al ser una MX, es promover y determinar esos requisitos mínimos que debe de llevarse en un proceso de comisionamiento, ya sea en urbanización, infraestructura y edificación. Aquí marcamos un poquito la diferencia con Estados Unidos, porque Estados Unidos, el ASRAE es solamente para edificación, nosotros nos metemos con infraestructura y con urbanización. Y obviamente volvemos a decir que es una norma para revisar principalmente las ingenierías, que son normalmente las que el dueño desconoce y por eso contrata a especialistas, pero también son susceptibles la arquitectura, la ingeniería civil, el paisajismo, etcétera, etcétera. Como vemos, aquí hay muchísimos acrónimos y quisiera yo mencionarlos rápidamente. La C mayúscula y X minúscula siempre se va a referir hacia un comisionamiento o commissioning. En Estados Unidos, al agente de comisionamiento o el commissioning agent se le llama C por A y en la norma mexicana es el ACX. Aquí me gusta mencionar que hay una diferencia. Para mí, en Estados Unidos mucho le llaman el Commissioning Authority o autoridad de comisionamiento. Para mí es un agente que facilita y eso debe de ser un proceso de comisionamiento, algo que facilite
el diseño, construcción y puesta en marcha. El PCX es un proceso de comisionamiento con su respectivo acrónimo en inglés. El equipo de comisionamiento es un SX. Ya mencionamos los requerimientos del dueño para el proyecto, que los americanos lo llaman como OPR. Las bases de diseño, que son fundamentales, ahorita veremos qué son, que en Estados Unidos es BOD, y algo que para mí es muy importante, el manual de operación y la edificación. Veamos cómo es ese proceso de comisionamiento. Si yo pongo aquí esta imagen, que la tomé justamente del equipo de trabajo de la norma de comisionamiento del 11, con su autorización obviamente, damos la etapa del ciclo de vida de un proyecto completo. Es decir, inicia desde que el dueño tiene una idea de invertir y hacer un edificio de cualquier tipo o de cualquier índole. Y con la ayuda de un agente de comisionamiento genera estos RDPs o requerimientos. Entonces viene la etapa de diseño conceptual o diseño básico, el desarrollo del detalle, que también en México le llamamos documentos de construcción, la procura o adquisición de equipos, sobre todo aquellos de largo tiempo de entrega, que normalmente empiezan justo cuando va a empezar la construcción, que sería la siguiente etapa. Hacemos pruebas y funcionamiento de los sistemas ya en obra. Empieza la ocupación y operación y mantenimiento, que a ellos es a quien se les entrega el edificio. Y sigue la vida hasta que llega a haber una remodelación o reconstrucción o ampliación, y al final tendríamos la disposición de los materiales de la construcción. El proceso de comisionamiento, como se ve aquí, arranca desde que tengo los RDPs y terminaría con una entrega, recepción e inicio de operaciones de una edificación. Y podemos continuar con un ongoing commissioning, que le llaman los americanos, o comisionamiento continuo. Ya en cada etapa, lo vamos a ver muy rápido, no me voy a poner a detallar cada una de las actividades, pero es importante que tengamos claro que es todo un proceso. A veces se cree que el comisionamiento es solamente puesta en marcha y pruebas, pero inicia integrando un equipo de comisionamiento, haciendo un estudio de factibilidad para que se sepa cuánto cuesta ese proceso de comisionamiento. Se trabaja con el dueño para crear esos requerimientos del dueño para el proyecto. Se revisa cuál es el plan de proyecto, calendarios, tiempos, etapas, etcétera. Se desarrolla el plan de comisionamiento inicial y entonces los diseñadores empiezan a trabajar generando unas bases de diseño, que no es otra cosa que un documento donde le explican al dueño cómo van a cumplir sus requerimientos en cuanto a tecnología, en cuanto a materiales, etcétera, etcétera. Ojo, en esas bases de diseño no le digo todavía cuántas toneladas de refrigeración voy a tener, porque no he llegado a esa etapa. Sino le voy a decir si es un sistema de agua refrigerada, si es un sistema de expansión directa, etcétera, etcétera. El agente de comisionamiento revisa esas bases de diseño que cumplan con el RDP, y si cumple, pues ya nos vamos a la revisión de los documentos de diseño, elaboramos el reporte de esa etapa de diseño conceptual y se iniciaría el desarrollo de diseño. Si no hay un cumplimiento completo de las bases de diseño, pues volvemos a haciendo ahí una revisión. Insisto, las bases de diseño es con qué estándares qué conceptos voy a estar manejando, cuál es mi idea de enfriamiento, de calefacción, de distribución de aire, de tomas de aire, etcétera, etcétera, a nivel diseño conceptual. Cuando pasamos al desarrollo de diseño y ya los documentos constructivos, se hace una primera revisión de desarrollo de diseño, una primera o segunda o tercera, dependiendo del tamaño del proyecto. Se establecen los requerimientos de entrega de los documentos de construcción. Es importante que aquí el diseñador que está creando un sistema de aire acondicionado, en este caso, pues tiene muy claro en qué
va a ser importante que se capacite a los operadores y qué va a querer que se pruebe ya en la construcción. Estructura del MOE, este manual de operación de la edificación, ahorita lo vemos un poquito más detallado. Verificamos los requisitos de entrenamiento, en qué se van a entrenar, qué se va a probar. No estoy diciendo que el diseñador diga cómo se pruebe. Estoy diciendo que el diseñador va a recomendar qué pruebas son las ideales para su sistema ya en construcción. Y lo mismo, el diseñador no va a entrenar al operador, lo va a hacer el contratista, pero el diseñador le va a decir, le va a recomendar al contratista bajo qué temario quiere. Se generan especificaciones de comisionamiento, se actualiza el plan de comisionamiento con todo lo que se vio en diseño, se elabora el reporte de diseño, desarrollo de diseño y documentos constructivos y se entrega el proyecto. Y aquí hay una gran ventaja. Si todo ha ido en orden en base a este esquema, el agente de comisionamiento ayuda a que se le pague al diseñador su proceso porque ya está revisado, verificado, etc. Ya en la procura y en la construcción, pues se revisan y se completan las especificaciones de comisionamiento, se complementa al equipo de comisionamiento con todos los contratistas, proveedores, etcétera. Se ubica cuáles son aquellos equipos que va a tener tiempos de entrega muy largos para empezar la compra. Y un proceso que a mí me encanta del proceso de comisionamiento y que es fundamental es la revisión de las fichas técnicas de los equipos que se van a comprar, los famosos submittals. El contratista emite los submittals o las fichas técnicas de lo que va a comprar, se revisan, que no haya desviaciones, si cumple, ya nos vamos entonces a revisar cuadros de equipos, materiales, etcétera. Si no cumple, volvemos a solicitar fichas técnicas. Se genera el índice del MOE ya para iniciarlo. El MOE o el Manual de Operación de la Edificación, para que nos quede muy claro, es esa famosa carpeta de operación y mantenimiento que cada vez que tenemos una obra como contratistas tenemos que entregar, donde especificamos, pues tenemos las bases de diseño, las memorias descriptivas, las memorias de cálculo, las fichas técnicas, los planos, etcétera, etcétera. Se genera una lista de qué se va a comprobar dentro de la edificación. Se realizan pruebas de fábrica en aquellos casos en que aplique, sobre todo en equipos muy grandes, enfriadores, unidades paquete, yéndonos a la eléctrica, generadores, etcétera, etcétera. Si se cumplen las pruebas, se pasa. Si no, se vuelven a hacer. Se hacen pruebas prefuncionales, que no es otra cosa que verificar que las fichas técnicas son correctas y que el equipo está ya instalado de forma correcta. Si se cumplen las pruebas prefuncionales, nos vamos hacia la puesta en marcha. Realizamos pruebas funcionales. Las prefuncionales son para equipos, las funcionales son para sistemas, que eso es fundamental. Oye, si tengo un enfriador, pues que el agua circule por todo el circuito hidráulico, con las presiones adecuadas, etcétera, etcétera. Esas ya son pruebas funcionales. Que llegue el agua a la válvula de 2 vías de la manejadora, que circule por el serpentín y regrese, etcétera, etcétera. Que la manejadora prenda y si tiene diferentes componentes, que todos funcionen bien. Esas son las pruebas funcionales. Si se cumplen las pruebas, ahora nos vamos a las pruebas de sistemas integrados, porque sabemos que el aire acondicionado debe de tener un monitoreo y control y debe tener interrelación, por ejemplo, con detección de humos, etcétera, etcétera, con la eléctrica. Entonces se hacen las pruebas de sistemas integrados. Si sí cumple todo esto, nos vamos a revisión de información as-built o cómo se construyó, que eso es fundamental que lo recordemos y que entreguemos planos, porque en muchas ocasiones el pobre operador llega a su edificio, hay una fuga
va a los planos y dice, la válvula está en ese closet. Abre el closet y no hay ninguna tubería ni ninguna válvula porque se cambió en obra. Hay que tener planos ASP. Se revisan las carpetas de operación y mantenimiento de cada ingeniería, que no sean una carpeta llena de folletos, sino que cumplan con el índice que ya establecimos. Se genera el MOE. Para que nos demos una idea, la importancia de estas dos, carpeta de operación y mantenimiento y manual de operación de la edificación, es como cuando compramos un automóvil. Normalmente nos dan un folleto o un manual muy gordo que nadie ve, que está en la guantera y ahí está guardado. Y nos dan un manual pequeño, que es de fácil acceso y que nos indica cuando se prende una lucecita qué hacer. Lo mismo debe de pasar en un edificio. Están las carpetas de operación y mantenimiento de cada especialidad, HVAC, eléctrica, hidráulica, y el agente de comisionamiento genera el MOE, que es una referencia rápida de cómo prender, apagar, dónde están los equipos y poder funcionar el edificio. Se hace el entrenamiento y capacitación al personal que va a recibir el edificio. Regreso al ejemplo del coche. Hoy por hoy nos tienen que enseñar qué significan todos los botones de un automóvil. Lo mismo tiene que pasar con un edificio. Se hace la revisión final para iniciar operaciones, se entrega el reporte final de comisionamiento y puede haber posibles pruebas estacionales si así lo pide el dueño, sobre todo en caso de aire acondicionado. No es lo mismo haber entregado el edificio en verano y qué sucede en invierno y en primavera. Hay que hacer pruebas estacionales. Ese sería el proceso. Todo esto que les acabo de mostrar es la propuesta que trae la norma mexicana de comisionamiento. Por eso estamos muy orgullosos de esa norma. ¿Y dónde y cuándo se aplicaría el comisionamiento? Y lo que pasaba antes de que apareciera este famoso proceso es que el dueño tenía una idea de qué quería de su edificio. Entonces, poniendo un símil, es como decir que el dueño quiere un foco ahorrador de cola de cochino. Padrísimo. El equipo de diseño lo que entiende es que quiere un foco y diseña un foco. El de construcción, haciendo una supuesta ingeniería de valor, lo que entiende es que quieren luz y consigue luz. Y en la persona que ocupa el edificio lo que tiene que terminar haciendo es poniendo velas. Lo que se busca en un proceso de comisionamiento es que lo que quiere el dueño, sea lo que se diseñe, sea lo que se construye, y los ocupantes y operadores del edificio, sea lo que obtengan. Este es el fundamento principal del proceso de comisionamiento. Los invito a pensar un poquito por qué fracasan los proyectos. En el Reino Unido se hizo una encuesta a los propietarios de diferentes inmuebles y resulta que estaban gastando más en los sistemas de los edificios porque eran más tecnológicos, más eficientes, etcétera, pero no estaban recibiendo ese desempeño o ese ahorro energético. ¿Por qué? Porque los edificios había muchas causas. Podía ser que fueran nuevas tecnologías, más complejas. Podía ser que se siguieran utilizando los métodos tradicionales y de diseño que ya no son útiles. Reglas de dedo, diferenciales de temperatura tradicionales de 10 grados en el agua, etcétera, etcétera. Y lo que se busca es que este proceso de comisionamiento bien llevado e implementado desde el principio se ha demostrado no nada más en el Reino Unido, sino aún en México, que ahorra hasta 5 veces ese precio de los servicios de commissioning por los ahorros que logra tanto en la construcción como en la puesta en marcha. Y no se diga en la operación. ¿Cuáles son los problemas más comunes que tiene un edificio? Y todos los hemos vivido, nos han llamado para quejarse. Una mala ventilación, siempre ese es uno de los primeros. Y es fundamental tener una buena calidad del aire adentro, pero hay veces en que no se logra. Una iluminación insuficiente o mucho ruido, el clásico que oigo el ventilador, intercambio de olores.
y sobre todo mucho frío o calor dentro del edificio. En las mañanas frío en un lado y calor en otro. Otro de los problemas más comunes es el uso excesivo y, en definitiva, innecesario de energía. Los manuales de operación y mantenimiento, en muchas ocasiones, insisto, son carpetas con folletos y eso lo entregamos. El gerente de operación y mantenimiento o lo tira o lo tiene ahí arrumbado en un lugar que nadie lo usa. No sabe cómo utilizar sus sistemas como fueron diseñados y construidos. Normalmente termina siendo mantenimientos correctivos porque hay fallas en los equipos y en los sistemas, y se encuentran accesorios baratos, entre comillas, que lo que me llevan más es a tener problemas en operación. Pongo esta imagen aquí porque imagínense si la línea 12 del metro hubiera tenido un proceso de comisionamiento, no hubiera pasado un año sin que se pudiera utilizar en la Ciudad de México. Los trenes no eran compatibles con las vías o las vías no eran compatibles con los trenes hace un par de sexenios. Se realizó otro estudio, pero ahora en Estados Unidos, con edificios nuevos, y se encontró que el 50% de los edificios tienen problemas con ese sistema de control. ¿Por qué? Porque los operadores dicen, oye, hay queja en tal lugar. Llegas, desconectas la automatización, lo pones en manual y nunca más se vuelve a conectar en automático, y ahí empezamos a tener problemas. El 40% eran problemas de HVAC, es decir, de aire acondicionado, que ya los hemos mencionado. Y el 25% es sistemas de gestión de energía que buscaran los horarios. Esto es una investigación de Lawrence Berkeley. Retrabajos es algo muy común. Trabajo doble en todas las fases, en el diseño. Oye, es que no me dijiste que querías esto y ya te entregué y no me quieres pagar porque no está incluido. Evitar esas omisiones en planos o en especificaciones. En la compra, evitar la compra más barata o el supuesto ingeniería de valor. ¿A qué me refiero con supuesta? Si hubo un proceso de comisionamiento adecuado, está intrínseca la ingeniería de valor. ¿Por qué? Porque hay especialistas en como agentes de comisionamiento revisando. Puedo encontrar algunas ingenierías de valor para reducir inversiones, pero no para abaratar los sistemas. En la construcción, pues las clásicas disputas de hasta dónde llega, me vas a poner el conector, yo conecto, etcétera, etcétera. Y la incapacidad de operar el edificio de manera correcta. Al final de las construcciones hay unas listas enormes, famosos punch list, para cuando ya se está requiriendo ocupar el edificio. El producto final, como lo vimos con los focos, no es lo que el usuario quería, más bien el usuario necesitaba y el propietario lo buscó, y muchas llamadas de quejas y correcciones ya durante la ocupación. ¿Cómo puedo asegurar esa calidad en los diseños? Que eso es lo primero que nos preguntaríamos. Yo creo que lo más importante es seleccionando los sistemas y componentes correctos. Ya sabemos que un sistema de aire acondicionado pues, requiere un balance térmico, considerando todas sus variables, desde cargas externas, cargas internas, etcétera, etcétera, y seleccionar los sistemas y sobre todo los componentes o unidades terminales va a ser fundamental. Y eso de acuerdo a lo que quiere el dueño. Por ejemplo, aquí quise poner un ejemplo. Imagínense persianas de toma de aire para unidades condensadoras. Si yo no tengo la certeza de que esos louvers son los adecuados para que mis condensadoras funcionen correctamente y los puse porque son bonitos y más baratos, lo más seguro es que empiece a tener problemas en la operación de mi edificación. Entonces, la selección de acuerdo a equipamiento y unidades terminales que tengamos la certeza de que han sido probados
en laboratorios, en sistemas de dinámica de fluidos por computadora, etcétera, etcétera, me va a garantizar que mi distribución del aire en aire acondicionado sea la adecuada. Mucho nos ha pasado que el arquitecto a la mera hora dice, no, no pongas esa rejilla o ese difusor porque se ven feos, ponle algo de maderita bonito. Y eso es terrible. Lo que se tiene que poner es lo que el diseñador seleccione en base al apoyo que obtenga de un proveedor de esas unidades terminales. Las fichas técnicas o submittals que sean realmente acorde a lo que se especificó y que tengan datos de desempeño, no nada más. Los submittals no son catálogos de equipos o catálogos de difusores o de rejillas o de tuberías o válvulas. Son fichas técnicas donde me dicen que probaron, por ejemplo, en este caso, que AMCA validó la prueba que se realizó a este modelo y que tengo la certeza de área libre y velocidades a través de mi persiana. Ese tipo de cosas son los que tengo que buscar desde el diseño. Si yo tengo la certeza de que lo que yo estoy utilizando en mi diseño tiene un respaldo técnico, va a ser mucho más fácil que mi sistema opere de manera correcta. ¿Cómo lo garantizo la calidad? Ahora en la etapa de la compra. Como decía yo, una mal entendida ingeniería de valor. En muchos casos solo es baja costos, porque gané con un costo más bajo porque quería la licitación y ahora bájale costo a las cosas. Y en muchos casos reduzco la calidad y pierdo desempeño. Me ha llegado a pasar que a la mera hora de comprar, por poner otro ejemplo, un sensor de presión diferencial. Oye, pues el diseño especificó uno hizo una especificación de un sensor de presión diferencial que realmente le interesaba y que nos dijo dónde ponerlo. Y en la obra compramos el barato y lo ponemos donde se nos antoje y el sistema no funcionó. Submittals técnicos adecuados van a evitar que yo tenga desviaciones en el desempeño. En muchas ocasiones creemos que los sistemas de aire acondicionado, con que enfríen, ya le hicimos. Lo que tienen que dar es confort térmico y de humedad relativa. Y para eso necesito que el desempeño de las unidades terminales o de cualquier equipo o componente sea el adecuado. Sí puede haber propuestas equivalentes, sí, pero nunca aceptar los similares. Porque pueden verse iguales, pero lo importante está en el desempeño. Por ejemplo, y no se me ocurrió un ejemplo más claro y drástico, un Volkswagen, un bochito ancestral en México, pues sí tiene sus 4 ruedas, tiene sus foquitos muy bonito, tiene sus espejos, volante, asientos, padrísimo. Y un Ferrari, Enzo Ferrari, pues también tiene lo mismo, 4 ruedas, espejitos, foquitos, todo muy bonito, pero no son equivalentes. Pueden ser similares porque los dos me sirven para moverme, pero nunca van a ser equivalentes. Lo mismo pasa con equipos, componentes y unidades terminales en sistemas de aire acondicionado. Las pruebas de fábrica, de acuerdo a la norma mexicana de comisionamiento, nos dice que se hacen al equipo en la fábrica y que lo ideal es que esté el representante del propietario, si eso se considera necesario. Claro, en aire acondicionado, pues no voy a mandar a analizar una prueba de fábrica de una unidad manejadora o de un mini split o de un difusor o de una rejilla, pero sí puedo tener los documentos técnicos, de nuevo, que validen el desempeño de tiro, de velocidad, de sonido que yo estoy especificando para mis unidades terminales. Y por eso es fundamental considerarlas, no para que vayamos todos a las fábricas, sino que por lo menos tengamos la información correcta. Y como decía, aunque las
unidades terminales no requerirían esa presencia de un representante o hacerlo, porque no lo vamos a hacer por cada difusor, pues sí tengo que tener la certeza de que los datos técnicos son los correctos, que la distribución del aire va a ser la correcta y por lo tanto los submitters o fichas técnicas van a ser los correctos. Pruebas tan simples como hemos dicho, el famoso efecto Quanda, que alguno de ustedes ha de haber escuchado, que se presenta cuando el aire frío sale de un difusor y que el aire no baja de inmediato, sino que se mantiene durante X tiempo pegado al plafón y después genera una mezcla de aire. Eso tengo que tener la certeza. ¿Por qué? Porque dentro de los estándares de confort en México y a nivel internacional, en México sería la NMX 7730, a nivel internacional el ARRA 55, nos dice que no debe de haber corrientes de aire molestas dentro de los espacios. ¿Y eso cómo lo logro? Con unidades terminales adecuadas y correctamente seleccionadas. Las pruebas funcionales. Lo pongo así como un checklist, porque al fin y al cabo es una especie de listado de verificación, que comprueban o aseguran que los equipos, componentes y accesorios, todos, fueron instalados de acuerdo a recomendaciones de los fabricantes, a los códigos, normas y estándares, y corresponden a la compra que se especificó y se aprobó en los submitters. Por ponerles un ejemplo, llego y, a ver, este fan and coil, ¿es el correcto? Sí. ¿Es la marca correcta? Sí. ¿Está ya conectado eléctricamente? Sí. ¿Tiene su conector eléctrico al lado para mantenimiento? Sí. ¿Tiene su drenaje listo para sacar los condensados? Sí. ¿Tiene su termostato instalado? Sí. Y así nos vamos con el sí, 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 sí. ¿Tiene ductos? Sí. ¿Están correctamente instalados y no hay fugas? No. ¿Prende y apaga? Sí. Esa es la prueba prefuncional, aquella que puedo hacerle para verificar que lo que se especificó y lo que se buscó es lo más adecuado. Después vienen las pruebas funcionales, las mencionamos, y esas ya son para sistemas. Y lo que yo establezco es que cumplan el RDP, lo que quería el dueño, las bases de diseño y todos los documentos de construcción que entregó el diseñador. Ya voy a analizar si el aire es adecuado, si sale bien, si no hay ruido, pero ya porque prendí el equipo, operan los ductos, sale el aire, hay un retorno, hay una toma de aire exterior, etcétera, etcétera. O tengo una condensadora que tiene un louver enfrente, es el adecuado, el sistema prende, se refresca bien la unidad condensadora y por lo tanto el refrigerador muy bien, perfecto. Este es el filtro final de la revisión por sistema independiente, sistemas de aire acondicionado. Ya que yo reviso, ahora sí puedo ya proceder a seguir con las pruebas funcionales. Voy a medir los flujos en los difusores, voy a hacer el famoso prueba, ajuste y balanceo, o testing, adjusting and balance, TAB, que es fundamental en todos los sistemas aire o agua, sobre todo aquellos sistemas que tengan redes de ductos o redes de tuberías. Ya incluye el arranque y puesta en marcha, ya voy a ver el cumplimiento de los valores, que se llegue a las tolerancias, que se logren las especificaciones de los fabricantes, que logre balancear mi sistema de manera correcta, que logre revisar. En algunos casos, el aire acondicionado es más difícil verificar las temperaturas, porque si hice mi sistema y lo estoy entregando en invierno y es un sistema de enfriamiento, pues va a llegar a la temperatura muy fácil. Pero sí que los flujos y sensores todos sean adecuados.
Obviamente vuelvo a ver que todo lo que está en el RDP, en las bases de diseño y en los documentos constructivos se cumple. Y obviamente si no se cumplieron las especificaciones, pues va a haber desviaciones en el desempeño. Y aquí siempre viene ¿cuál es el problema? No, pues es que el contratista va a decir que el problema es el diseñador va a decir que el problema es el contratista, y los dos le van a echar la culpa al fabricante. Y resulta que el fabricante es el que menos culpa tiene de nada, porque él provee lo que nosotros les solicitamos. Entonces, evitarnos esto es a través de pruebas funcionales y haber seguido todo un proceso de revisión. Y en las pruebas de sistema integrado, que vienen a ser fundamentales, es ya poder prender y apagar a través de un sistema de monitoreo y control o un BMS, Building Management System, los equipos, a través de sensores de ocupación, a través de, si hay una prueba de humos, pues que se alarme el sistema de detección de humos, mande a apagar los equipos de aire acondicionado, prenda la presurización de escaleras, etcétera, etcétera. Ya es buscar que los sistemas que normalmente están integrados en cualquier edificio puedan operar y ser adecuados y logren los desempeños que establecimos de un inicio. Y de ahí viene la puesta en marcha y entrega de sistemas. Yo sé que a estas alturas la mayoría de los contratistas dice ya lo que quiero es entregar e irme porque ya tengo una nueva obra. La verdad es que si hemos logrado todo este proceso mencionado, hicimos pruebas, realizamos submitas, etcétera, ya los sistemas deben de estar operando bien y lo único que me falta es entregárselo al personal que será el encargado de operación y mantenimiento, el famoso Facility Manager, y al propietario para estar seguros de que los sistemas se encuentran de buena manera. Y lo más importante, que no me obliguen a quedarme a mí a operar los sistemas, sino que haya una persona encargada de hacer eso. La puesta en marcha también viene la utilización de este manual de operación de la edificación, y la intención de este manual es que no importa quién sea el gerente de mantenimiento del aire acondicionado de un edificio, si esa persona se ausenta por enfermedad, porque se sacó la lotería y se fue, por lo que sea, está el manual de operación de la edificación que una persona con conocimiento técnico puede abrir y operar los sistemas de una manera adecuada. Ese manual les puedo garantizar, porque lo hemos trabajado mucho en edificios existentes, que cerca del 90% de los edificios en todo México no lo tienen. Y en la mayoría de los casos, toda esa información de cómo operar el edificio está en la cabeza de los gerentes de operación y mantenimiento. Y el problema, de nuevo, es cuando se ausentan o se los pilotea a alguien o lo que sea, empezamos a tener realmente problemas de comunicación. Ahí es donde vale la pena tener ese manual de operación de la edificación. Me ha pasado que en edificios que no tuvieron proceso de comisionamiento, hemos llevado a cabo este MOE, este Manual de Operación de Edificación, no nada más para aire acondicionado, sino para todas las disciplinas. Y el simple hecho de recabar la información y levantar la información que hay en los sistemas nos lleva a operarlo como fue construido y como fue diseñado, y por lo tanto el desempeño sí regresa a ser lo que debe de ser. Y vamos a ir cerrando porque me gustaría oír algunas preguntas o comentarios de ustedes, de la audiencia. Sí, muchas Vamos a ir gracias, cerrando con Mario. algunas conclusiones. El proceso de comisionamiento, insisto, no es solo para edificios con certificaciones, no es solo para LEED, no es solo para WELL, es para cualquier edificio, infraestructura. Me queda claro que una casa residencial pues es un poquito más complicado,
Pero me ha pasado que con despachos de arquitectos, ahora trabajo con ellos para ayudarlos en aseguramiento de calidad, sin importar si el edificio se va a certificar o no. ¿Por qué? Porque llevamos orden y nos evitamos los gritos y sombrerazos de al final cuando ya se entregó el edificio. Y lo primero va a ser siempre qué quiere y necesita el dueño. Esa etapa puede ser compleja porque el dueño no tiene las frases o la jerga técnica para decir, no, pues quiero un sistema de agua helada, enfriado por agua, con recuperación de calor. No, eso no lo tiene. Pero sí puede decir, yo quiero un sistema de aire acondicionado eficiente que me dé pa. Y el agente de comisionamiento le va a ayudar a redactar ese RDP. Y sobre todo, ese documento le va a ayudar al diseñador a decir, tú me pediste esto y eso te entregué y págame. ¿Quieres que lo cambie? Lo puedo cambiar, pero es otro proyecto. El contratista lo mismo. Tú me pediste esto, ya está construido, ¿quieres cambiarlo? Se vale, pero es otro presupuesto. Los diseños deben de estar para satisfacer ese RDP, no para vender más o menos equipos, o no para decir, siempre lo he hecho igual y funciona. Ya eso ya no es válido. Ya tenemos que pensar, y lo estamos viviendo todos en México, que el cambio climático es innegable con estas olas de calor que estamos teniendo en esta época. Es fundamental que cuando hagamos un diseño, los contratistas construyan, los proveedores den los sistemas, equipos y unidades terminales, lo hagamos pensando en eficiencia energética siempre. Los contratistas, su labor es cumplir con las especificaciones. Insisto, pudiera llegar a cambiar de marca, pero siempre y cuando se cumpla la misma especificación de lo que sea. Y si no, está tomando la responsabilidad de las desviaciones de desempeño. Y esa puede tener problemas a la hora de operar. El comprar barato o a mi cuate normalmente no cumple con las especificaciones. No quiero decir con esto que compren caro, pero que compren lo que se especifica. Esa es la parte más importante, porque hay pruebas atrás, hay un respaldo técnico de los proveedores, fabricantes, que en México tienen mucha calidad y que valen la pena cumplir y complementar. Y ahora sí, me gustaría ver, Luisa, si hay dudas, comentarios, y agradecer de nuevo muchísimo a NAM la oportunidad de estar frente a ustedes y de poder platicar un poquito de lo que es el proceso de conocimiento. Sí, muchas gracias, ingeniero. Por el tema, la verdad es un tema muy interesante que sabemos que a los que estamos aquí presentes nos va a beneficiar y nos va a llenar pues de mucha conocimiento más adelante. Entonces, como les mencionaba ahorita, a todos nuestros invitados se van a brindar 10 minutos de preguntas y respuestas. Igual, no sé si alguno de ustedes tenga alguna, la pueden dejar en el chat también, si no se alcanzan a contestar. Posteriormente se van a responder. No sé si alguien quiere empezar. No creo haber sido tan claro y explícito. Entonces, adelante con toda confianza, dudas, comentarios, qué es lo que han vivido, adelante. ¿Cuáles son los requisitos para hacer un CXP? Para el ASRAE, lo que nos pide normalmente es, primero, tener experiencia de al menos 5 años en diseño, construcción y operación de edificios. No quiere decir que yo los haya diseñado a detalle o que yo los haya construido y que yo los opere, sino tener la experiencia y el conocimiento. Y algo que es muy importante, sí te piden para poder lograr la certificación del ASRAE, además de demostrar esta experiencia que ya tengas, sí te piden estudiar la guía, el Guideline 0 o el lineamiento 0 del ASRAE, que es el Commissioning Process, el 1.1, que es para aire acondicionado.
yo les recomiendo irse también a la norma mexicana de comisionamiento, que la pueden adquirir ahorita lo voy a poner aquí en el chat, donde lo pueden adquirir. Es en www.onnsse.org.mx. Ahí venden las normas y estándares, es como el ARRA, que también vende normas y estándares. Y lo más importante es sí, la experiencia demostrada, con los conocimientos que vimos hoy, con esta presentación que realmente es de NAM. Si NAM la quiere compartir, nosotros encantados, porque tiene ahí algunas imágenes de derechos reservados de NAM. Por parte mía no hay ningún problema. Se la pueden solicitar a NAM, a Grupo NAM, y él la distribuirá. Pero sí, para hacer Building Commissioning Process Professional es tener experiencia mínimo de 5 años, estudiar un poco los procesos de comisionamiento y llevar a cabo un examen de certificación en el ASRAE. Entran a la página del ASRAE, ahí están certificaciones, hay varias certificaciones, y una de ellas es BCXP, y pueden aplicar para ser agentes de comisionamiento. En México, vale la pena mencionar, traíamos ya muy buen nivel para hacer un estándar de competencia. En México tenemos el organismo de Conocer, que depende de la Secretaría de Educación Pública y que certifica a muchos, por ejemplo, a muchos técnicos en refrigeración. Estábamos desarrollando el estándar de competencia de comisionamiento. Por desgracia, en este sexenio todo eso se detuvo. Esperemos que empezando el próximo sexenio podamos rearrancar todas estas certificaciones y lo que queremos es que haya un estándar de competencia de agentes de comisionamiento mexicanos y que tengan validez oficial en México. Vamos a compartir en digital esta presentación, como lo mencioné. La pueden solicitar directamente a Luisa o a cualquier asesor de Grupo NAM, pero yo no tengo ningún inconveniente. Sí, se les va a compartir la presentación en digital sin ningún problema. Excelente. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona que tenga duda, comentario, preguntas? ¿Algún comentario de lo que han vivido en todos los procesos desde siendo como diseñadores? O ¿cuál es su recomendación respecto a cómo utilizar un proceso de commissioning? Para mí, insisto, el agente de comisionamiento no es una autoridad, es un agente. Y yo creo, y así es como me gusta a mí llevar un proceso de comisionamiento, es facilitarlo. No se vale para mí que un agente de comisionamiento agarre un plano y diga, este plano está mal, porque ahí ya rompí la comunicación con el diseñador. Puedo decir, oye, este plano no cumple con esto, o falta estos detalles, o recomiendo incluir esto, pero no emitir juicios calificativos de esto está mal, esto no sirve. Para mí tiene que ser un proceso donde todo mundo sea un ganar-ganar. El dueño gana, ¿por qué? Porque al final recibe el edificio realmente como lo necesitaba. El diseñador gana porque sabe lo que tiene que diseñar o sabe lo que quiere el dueño y entonces usa su conocimiento técnico para diseñar de manera correcta, y el agente de comisionamiento le ayuda a cobrar, que eso es muy bueno. Las licitaciones se vuelven más parejas si todo es limpio y transparente porque están los documentos. El contratista también se le facilita siempre y cuando haya una buena comunicación con el contratista por el agente de comisionamiento. De nuevo, yo no puedo decir, oye, no, estás mal o instalaste mal. Puedo dar recomendaciones de esto no está cumpliendo con lo que está en la especificación, pero no decir está mal o está bien. Y de nuevo, volver a ser un facilitador. Si me pongo en el plan de
soy Juan Camaney y tú me tienes que demostrar todo y yo te rechazo todas las veces y no te digo, no te ayudo a que sí lo cumplamos, esto no sirve y se vuelve tortuoso. Y la operación y mantenimiento es indispensable. ¿Qué pasa cuando el commissioning no está desde inicio el proceso? Si es un tema, si es un tema complicado y nos ha pasado muchísimo, que de repente nos hablan, oye, necesito un commissioning, vas a empezar el diseño, no, ya estoy acabando la obra. Ahí, en mi experiencia, lo que yo hago es recabar la mayor información desde el diseño hasta el momento para que la puesta en marcha sea correcta. No voy a volver a llamar al diseñador que me explique cómo hizo el diseño, sino voy a revisar sus documentos. Ahí, junto con el contratista, si hallamos desviaciones o elementos que se pueden mejorar, los mejoramos y entonces probamos. Sí, lo ideal es que empiece desde el diseño. Me ha pasado también que me llaman cuando ya acabó el diseño y va a empezar la construcción y entonces empiezan los gritos y sombrerazos de ya compré o ya quiero comprar, pero no es lo que puso el diseñador, o etcétera, etcétera. Sí sería lo ideal. Y la pregunta de Antonio, te la agradezco mucho. Espero haberle contestado bien a Mónica. La pregunta de Antonio, esta es una pregunta que casi siempre me hacen y te diré que no es fácil. Yo, en la experiencia que tengo y con los colegas con los que he convivido que también se dedican a lo mismo, lo hacemos considerando horas hombre. Más allá de metros cuadrados, porque un edificio de 10,000 metros cuadrados contra uno de 15,000 metros cuadrados es casi el mismo trabajo. No es que vaya a simplificar más, pero como yo lo hago es saber cuánto cuesta la hora de ingenieros. Ustedes sabrán, dependiendo de el nivel de ingenieros que tengan. ¿Cuánto me voy a tardar en hacer el commissioning, el RDP? Cada uno de estos documentos que mencioné y procesos, le puedo poner unas horas hombre y en base a eso cotizar. Por eso a veces cuando a mí me llaman y dicen, oye, bájale a tu proceso de comisionamiento, les digo, es que como es el tiempo que te voy a dedicar en revisar, en documentar, pues ni modo que le baje al nivel de revisión y de documentación. Eso es lo que cuesta. No, no son frutas y verduras. Entonces, lo más fácil es, te recomendaría, Antonio, haz una listita de estas actividades que puse cuando recibas la presentación a manos de NAM y imagines cuánto tiempo le dedicarías a cada una de ellas y cuánto cuestan tus horas y con eso puedes sacar un buen presupuesto de cómo cotizar esa, porque al fin y al cabo eso somos, horas hombre, lo que llevamos a cabo. Algo que sí es muy importante, las pruebas, por ejemplo, prefuncionales, funcionales y de sistema integrado. El agente de comisionamiento no hace las pruebas, emite los formatos para hacer las pruebas. Dice, se va a probar así, así, asado, se tienen que tomar estas mediciones, pero no le puede meter mano a los equipos porque no es responsable de esos equipos y por lo tanto se podrían perder las garantías. Entonces es fundamental que los contratistas sean los que hagan las pruebas de mano del proveedor y el agente de comisionamiento atestigüe y valide. Eso es algo que sí es muy importante. ¿Alguna otra pregunta o comentario que tenga alguien del... Pareciera que no. No me resta más que volver a felicitar ampliamente a Grupo NAM por sus 48 años, agradecerle a todo el equipo de NAM la oportunidad de estar aquí y Luisa, los dejo en tus manos. Sí, muchas gracias pues al ingeniero Darío, a nuestros queridos amigos y clientes que se encuentran aquí presentes. Ya con esto nosotros hemos llegado al final de este webinar de comisionamiento de HVAC.
Y en primer lugar, pues quiero agradecerles nuevamente y sinceramente por tomarse el tiempo de unirse el día de hoy con nosotros. Su presencia y participación sin duda han sido invaluables para todos nosotros. Y como les mencionaba, este evento tiene un significado muy especial, ya que el día de hoy pues estamos celebrando 48 años de trayectoria, más bien este año, en nuestra empresa. Ha sido un camino pues largo, lleno de logros y claramente no podríamos haber llegado hasta aquí sin el apoyo de todos ustedes, los que se encuentran presentes. Muchas gracias. Em, es un verdadero placer y honor poder compartir este momento con todos ustedes. Esperamos seguir así, compartiendo momentos juntos, trabajando juntos, durante muchos años más y brindándoles siempre, pues, el mejor servicio, soluciones innovadoras y todo lo que NAM pueda proporcionar a ustedes para brindar y ejercer éxito entre todos nosotros. Pues, una vez más, les agradezco a todos por su asistencia y esperamos vernos en un próximo webinar. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, un gusto. Gracias. Muchas gracias.